Los emisores psiónicos se potenciaron con tecnología obtenida de la Fundación Moebius. Si se descubre, Valerian Mensk quedará implicado. Ya he aceptado que mi padre no tiene salvación. Hay que alejarlo del poder. ¿Sí? El emperador ha llegado, general. Quiere hacer su anuncio pronto. Ah, sí. Lo seguiremos de cerca. Si algo sale mal, tenemos orden de matar a ese muchacho. No queda mucho tiempo, emperador. Lo sé. Todo tiene que salir exactamente como lo planeamos. Las fuerzas de Davis se concentrarán en mi escolta, a la espera de que intentemos algo. Tienes que infiltrarte en el complejo mientras están distraídos, Nova. Yo me encargo. Captura a Davis y tráela al balcón antes de que termine de dar mi discurso. Anunciaré su arresto ante todo el dominio. No se dejará atrapar así como así. Después de esto, no tendrá otra opción. Nova, cuento contigo. Hice algunos escaneos del complejo de Davis. Por desgracia, el lugar tiene mucha seguridad. Por eso me envían a mí. En efecto, según las comunicaciones de Davis, parece que mirará el discurso desde su oficina. Sin embargo, para llegar hasta allí tendrás que atravesar todo el complejo. Podemos ir con sigilo o fuerza bruta. Me prepararé como corresponde. ¿Cómo entro? Las alcantarillas que están debajo del edificio no están bien vigiladas. Podrías infiltrarte por allí sin problemas. Ningún problema. Estoy dentro. Ve a estas coordenadas. Desde allí podrás acceder al resto del complejo. Bien. Aquí abajo tú serás mis ojos. Hay un fantasma aquí. Informen al comando. Detecto una lectura de energía interesante en este cuarto. Si puedes, tómate un momento para investigar. ¡Ayuda! ¿Hay alguien aquí? Considéralo hecho. En camino. Es un visor. Me podría servir para... ¿Dónde está el centro de mecánica? ¿Cómo? Espera, hay un detector láser más adelante. Creo que con una granada cegadora podrías deshabilitarlo. No tengo ninguna. Pero con este visor puedo lograr que uno de los defensores se ocupe. Yo. Aquí Nova. ¿Qué carajo está haciendo este Thor? ¡Sáquenlo de aquí! Déjalo en mis manos. Hay un dron sensor cerca de tu posición, Nova. Puedes destruirlo o mantener distancia. Quizá necesites más equipo para seguir avanzando, Nova. Desplegué un casillero de almacenamiento cerca de tu posición actual. Tengo la impresión de que tú eres más escurridizo que yo. Ya casi sales de las alcantarillas, Nova. La salida está muy cerca. ¿Hay alguien aquí? Sí, claro. Déjalo en mis manos. Bien, llegué al interior del complejo. La general Davis sigue en su oficina. No aparecerá hasta que termine el discurso. 2 cuartos de seguridad monitorean el mecanismo de bloqueo de la puerta. Tienes que entrar y anular los controles antes de que el emperador termine su discurso. Yo me encargo. Aquí tienes las coordenadas de los cuartos de seguridad. Buena suerte, Nova. La voy a necesitar. ¿Qué fue eso? La División de Investigaciones Militares estaba bien financiada. Mis escaneos indican que podrían almacenar equipamiento en estas coordenadas. Vale la pena investigar un poco. Estos drones sonares están armados con tecnología PEM. Trata de no molestarlos, Nova. ¿Estás hablando en serio?
Veo el cuarto de seguridad, pero no puedo entrar. Entonces trata de controlar a los guardias que ya están dentro. ¡Abran fuego! En camino. Listo. Ya me encargué de uno de los paneles de control. Ahora el otro. Detecté algo en tu área, Nova. Creo que es un traje. Supongo que podría ser útil. Deberías ver esta cosa, Raigel. Es increíble. Pruébalo cuando tengas oportunidad. La oficina de Davis sigue cerrada. Tendrás que ir a los 2 cuartos de seguridad para abrirla. Entendido. Sí. Oí que vieron a un intruso en los niveles inferiores. Una especie de fantasma. Mierda. ¿Es en serio? Tenemos que avisarle. Las fuerzas de Davis hacían pruebas de armamento avanzado en este sector. Echemos un vistazo a sus descubrimientos. Con gusto. Raigel, estuve mirando el armamento avanzado. Y esto es el paraíso. Me lo imaginaba. ¿Me confirmas eso último? Me pongo muy nervioso cuando se terminan los prototipos. Últimamente nos robaron bastantes, es cierto. Quizá deberíamos dejar todo por la mitad. Aquí está el segundo cuarto. Ya sabes qué hacer. Manos. La oficina de Davis está abierta. Ya puedes ir a arrestarla. Espera. Detecto una presencia psiónica en el interior. Me resulta familiar. En marcha. Sabía que te volvería a ver. Stone, ¿qué pasó? Tú me abandonaste y te uniste al dominio para asesinar a los que antes eran tus camaradas. Supongo que ahora es mi turno. Alteraron tus recuerdos. Tú no eres así. Somos lo que elegimos ser. Y tú elegiste esto. Mierda. Voy a tener que encargarme de él. No quiero matarlo, pero tendré que debilitarlo para que no pueda luchar. Me parece más que justo, dadas las circunstancias. Eres la mejor de todos nosotros, Nova. ¿Por qué nos traicionaste? De hecho, fue idea tuya. Más mentiras. Fuerte y claro. Cayó. Raigel, tienes que enviar a alguien a ayudarlo. Desde luego. Ahora, concéntrate en Davis. Davis, el emperador solicita tu presencia. ¿Y si me niego a cooperar? No te conviene. El dominio siempre tuvo un líder fuerte. Fue difícil ocupar el lugar de mi padre. Y muchas veces busqué el apoyo de otros. Como la General Davis, cuando los defensores del hombre diseminaron rumores falsos sobre mi respuesta a los ataques Zerg. Me tomé muy en serio esas acusaciones. Mi administración ha realizado una investigación completa sobre los defensores del hombre. Descubrimos que usaron emisores psiónicos para incitar a los Zerg salvajes a atacarnos. Y que también atacaron a los protos sin razón. Las pruebas son irrefutables. Las órdenes provinieron de la mismísima general, Carolina Davis. Desde hoy está bajo arresto y se le acusa de traición contra el dominio Terra. Espero anunciar el día de su juicio pronto. Los defensores del hombre. Así que esta es su pequeña base de operaciones. Los Taldarin los borrarán de la faz de este mundo. Si me hubieras oído, podrías haber evitado todo esto. Cumpliste tu
tu propósito, Terra. Estos insectos morirán una muerte lenta, tal como acordamos. ¡No! ¡Ese no era el trato! Vete, o caerás con ellos. Los enemigos nos superan en los dos flancos. Necesitamos refuerzos para defender la ciudad de los Taldarim. Nos contactaron varios escuadrones de los defensores del hombre, emperador. Parece que en los rangos más bajos no conocían los planes de Davis. Tu discurso les abrió los ojos y quieren ayudarnos a pelear contra los Taldarim. Algo es algo. Sus puestos de avanzada pueden contener a los Taldarim mientras nosotros nos concentramos en preparar los refuerzos. Iré con ellos. Yo dispersaré a los Taldarim en las afueras de la ciudad y los alejaré de las bases. Necesitaremos libertadores y tanques de asedio para fortalecer nuestra posición. Y quizá 1 o 2 BCE para las reparaciones. Siempre piensas en todo, Raigel. Esta vez vamos a necesitar todo para sobrevivir. Las fuerzas enemigas se mueven por las calles centrales en estas coordenadas. Además, he convocado a la flota del dominio para que nos ayude, pero no llegarán enseguida. Cuando estén aquí, nuestros cruceros de batalla no tendrán problemas para destruir a los Taldarim. Hasta entonces, estás autorizada a construir tus propias naves. Ya tenemos los planos. Primero, hay que construir un núcleo de fusión. Después, las naves necesitarán una gran cantidad de recursos. Nunca pensé que vencer a Alarak sería gratis. Hay inmortales Taldarim avanzando hacia nuestra posición. Si no los detenemos, destrozarán a nuestras fuerzas. Yo me encargo. Ordené que los defensores del hombre construyeran sus fortificaciones en las calles laterales. Es probable que los Taldarim ataquen estas áreas pronto. Sería ideal que nos dieras una mano, Nova. Necesitan más depósitos de suministros. Allí estaré. Según mis escaneos, varias mantarrayas del vacío Taldarim se están agrupando para atacar desde la izquierda. Yo las interceptaré. Gracias, Raigel. Los ataques de los Taldarim se intensifican. Nuestras defensas exteriores no resistirán a menos que les enviemos refuerzos permanentes. Si el perímetro cae, las fuerzas protos podrán concentrarse, y las cosas se pondrán muy difíciles. También destruirán el centro de investigación del dominio que está en las inmediaciones. Oí que estaban a punto de hacer un descubrimiento grandioso. Haré todo lo posible para mantenerlo en pie. Ten cuidado, Nova. Se acercan más mantarrayas de vacío enemigas por la derecha. Nova, ¿por qué ayudas a estas alimañas? Hay gente inocente aquí, y tú lo sabes. El problema es que no te importa. Nova, el primero de los escuadrones de la flota del dominio ha llegado para dar apoyo a nuestras defensas. Nuestros cruceros de batalla Gorgonios son muy efectivos contra la resistencia pesada. Tú da la orden, y yo me ocuparé de que limpien el área. Un grupo de inmortales se acerca a la entrada central de nuestra base. Llama a un Gorgonio si puedes, Nova. El resto de la flota del dominio ha llegado a nuestra posición, emperador. Al fin. Que se encarguen de los puntos débiles de nuestras defensas. También deberías transferir a la General Davis a uno de los calabozos. Hay que custodiarla con el mayor de los cuidados. Pase lo que pase. Por supuesto. Yo me ocupo. Has vuelto a desafiar al Señor Supremo, Alarak. Eres demasiado estúpida, hasta para una Terran. ¿Jinara? Supongo que Alarak no pelea sus propias batallas. ¿Ya se acabó? No creo, pero los Taldarim siguen atacando. Nuestra lucha todavía no terminó. Alarak me ha puesto a prueba durante todo este tiempo. No le fallaré. Jinara guía al resto de la flota de la muerte hacia nuestra posición, Nova. Terminaremos con esto, sea como sea. Te copio. Hay muchos caídos entre los Taldarim. Los hemos obligado a aceptar la derrota. Nosotros también tuvimos muchas bajas. Repliega nuestras naves, Horner. Es hora de volver a Korhal. Una de nuestras naves, la Medusa, no responde. Ahí es donde tenían a Davis bajo custodia.
Según mis escaneos, la Medusa ya abandonó la órbita. Entonces Davis se ha escapado. Regresa a tu nave, Nova. Tenemos mucho de qué hablar. No me tomo la traición a la ligera, Terran. Hoy te has hecho un enemigo poderoso. Lo mismo digo. Ah, sí. Tu arrogancia es muy entretenida. No vuelvas al Arak. Nova, los Taldarim se están alejando, pero el daño es grave. Ahora nadie creerá que los alienígenas no son una amenaza. Por eso, los defensores del hombre atacaron a los protos. Davis hará lo que sea para conseguir el apoyo del público. No le importa si hay víctimas inocentes. Esas eran las tácticas de mi padre. Davis pagará por esto, Nova. Encuéntrala. La llevaremos a juicio por sus crímenes. ¿Arrestarla? Ya lo intentamos y no funcionó. Hay una sola manera de detenerla. No. Declaré públicamente que Davis tendrá su juicio ante un tribunal. Nova, tráela con vida. Sí, emperador. Nova, nuestras órdenes son muy claras. Hace horas que perdimos contacto con la nave de Davis. Pero hay un llamado de emergencia de los astilleros de Cerros. Un navío del dominio está atacando al resto de la flota. Es ella. Llévanos allí, rápido. El astillero de Cerros es un punto estratégico del dominio. Allí reparan los cruceros de batalla gorgonios dañados en combate. Las coordenadas del astillero son confidenciales, pero Davis las conoce, y los defensores de alto rango todavía la apoyan. ¿Pero qué está planeando hacer? Parece que dejó su nave para activar el Hanto. Es una máquina de guerra experimental con muchas armas de asalto pesado. La usará para liquidar a la flota. Valerian perderá el dominio sin esas naves. ¿Qué tengo que hacer para derribarla? El Hanto tiene un prototipo de blindaje que repele los ataques directos. Pero si atacas sus armas una a una, podrás desactivarlas y obligar a la nave a retirarse. El Hanto quedará vulnerable a los ataques durante las reparaciones. Estimo que en ese momento se retirará a un área segura. Para destruirlo, la mejor opción es atravesar las fortificaciones y atacar en ese momento, Nova. Por supuesto. Siempre tengo que encargarme de todo. El Hanto está aquí, Nova. El almirante Horner ha ubicado sus fuerzas alrededor de los cruceros de batalla atracados. Además, creí que sería útil volver a oír las comunicaciones de los defensores. Prepárense para moverse. Moriremos por Arturus, pero jamás serviremos a su asesino. General, parece que tenemos visitas. Es la fantasma que se escapó. No me sorprende. Nos encargaremos de ella. Pongan el Hanto en movimiento para que ataque a un gorgonio. Según mis escaneos, el Hanto se mueve hacia un gorgonio. Prepárate para contrarrestarlo. Tiene preparados un lanzallamas y un cañón de riel antiarmadura. ¡Habla! Regresen para comenzar con las reparaciones. Volveremos con más poder de fuego. El Hanto está vulnerable, Nova. Pero tendrás que luchar para llegar hasta él. Nova, aquí el Hyperion. Estamos preparándonos para atacar a las fuerzas de los defensores que custodian el Hanto. No me quiero perder la fiesta. Llevaré algunos refuerzos. Preparen otro ataque. Ya perdimos demasiado tiempo. Hasta aquí llegamos. Tenemos que retirarnos por ahora. Davis está enviando al Hanto contra un gorgonio del dominio. Han activado un centro nuevo que les permitirá desplegar cazas de superioridad aérea.
ser pesado. Mejora finalizada. Listo. Es hora de andar. ¡Suficiente! Necesitamos repararnos. El arsenal nuclear ya está listo, general. Bien. Tienes autorización para atacar al enemigo. Tenemos que atacar a otro Gorgonio pronto. Esa fantasma usará lo que sea para sacar ventaja. Ejecuten otro ataque ahora. Valerian no tiene derecho a comandar la flota de su padre. El Janto se está preparando para un ataque, Nova. ¡Den la vuelta! Nuestros sistemas de armas están fallando. Así que has logrado llegar hasta aquí. Eres una buena soldado, Nova. Pero no olvides que yo también. Nova, el Janto se transforma. Este modo de combate era confidencial. Ni siquiera yo lo conocía. No sé contra qué te enfrentarás. Envíen a las reservas. Esta fantasma luchará contra nosotros hasta el final. Conmigo, hijo. A un lado, con permiso. Manos a la obra. Déjalo en mis manos. Todavía necesito más fuerzas. Si caemos hoy, perderemos el dominio. Todo el personal a mi posición. Hemos arriesgado todo por esto. En marcha. Te copio. Considera lo hecho. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? La base está siendo atacada. Lo logramos. Según los escaneos preliminares, hay varios heridos entre la tripulación, pero Davis sigue con vida. Sin embargo, los canales de comunicación son caóticos. No ha dicho una palabra desde la colisión. Envíame las últimas coordenadas donde la vieron. Yo la encontraré. Enseguida. Davis debería estar un poco más adelante. Parece que está sola. Bien. November Terra. Conocí a tu familia cuando eras una niña. En esa época, nos movíamos todos en los mismos círculos. Estábamos todos en el mismo bando. El pasado no me importa. Cometí errores y pagaré por ellos. Sé por qué has venido. Crees que estás haciendo lo correcto. Lo que no sabes es que si haces esto, te convertirás en lo mismo que yo. Piensa mucho en lo que vas a hacer. No diré nada más. Fuerte y claro. Vete al infierno. Nova, ¿qué has hecho? Sé que estás ahí, Nova. Desobedeciste al emperador deliberadamente. Pero yo lo conocí antes de que fuera emperador, cuando solo era príncipe, y su único interés eran los artefactos. Me uní a su fundación Moebius porque soñaba con inventar cosas que asombraran al sector entero. Y en cambio destruí mi carrera. Esta es la única vida que tengo. Igual que tú. ¿Por qué me cuentas todo esto? La tripulación solo es leal a ti, Nova. Iremos a donde nos guíes. El dominio siempre va a tener problemas. Y nos necesitará para resolverlos. A nuestro modo.
tenemos novedades sobre el golpe de estado que intentaron los defensores del hombre. Las tensiones en el dominio mermaron luego de que el emperador Valerian recuperara el control del gobierno y mostrara toda la evidencia relacionada en un informe público. Según nuestras encuestas, la mayoría cree que el emperador hizo bien en usar la fuerza letal contra la General Davis, teniendo en cuenta el peligro que suponía. ¿Qué deberíamos hacer con Nova? Déjala ir. Por ahora.